Ya la estrenaron. Bueno, este, ok, Profesor, pero ¿cómo va a ver cuando levantemos nuestra manita? no sé, fíjate, no se ve, ¿verdad? ¿O sí se ve? Pues O sea, aquí es me que marca sale un como anuncio, una notificación, pero, sale un Aquí anuncio sale, diciendo, ajá, como cuando fulano entra o se sale alguien. levantó la mano. Entonces ya no sé qué pasa, pero bueno, y también creo en que, la foto de nosotros hay un iconito de que tenemos que ah, levantar la mano. ok, ok, pues a ver si funciona. Bueno, ya creo que no nos hacemos bolas a la hora de hablar. Ok, Así, chicos. de súper rapidito, ya vi también como ver en personas, marca así como las personas en la llamada y arribita las personas que tienen levantada la mano y creo que en el orden en el que la van levantando. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, lo que pasa es que yo estoy viendo las diapositivas, entonces no veo las personas y supongo que ustedes también, ¿no? Bueno, Sí, pero Ok. nosotros podemos ver así como en el ladito. Sí, bueno, pues bueno, creo que está buena la monería, pero a ver si funciona. Bueno, chicos, a ver, quiero terminar la última parte que vimos, esto de la derivada de una función que está expresada en otras coordenadas, ¿no? Que estábamos haciendo el caso de las coordenadas polares, ¿no? Para funciones de R2 en R. Y bueno, cómo calcular la derivada. Y bueno, llegamos creo que a buenas noticias, ¿no? Es decir, este, si la función está expresada en términos de coordenadas polares, calculando las derivadas parciales que podemos calcular, ¿verdad? Que en estricto sentido, les vamos a seguir llamando derivadas parciales, ¿verdad? La parcial de f con respecto de rho y la parcial de f con respecto de teta, pero aquí como pueden ver, este, la parcial de f con respecto de rho sí se puede ver como una derivada direccional, ¿verdad? La derivada direccional justo en la dirección de este vector, ¿no? Este vector que llamé E sub rho de x, cero, ¿verdad? Y la que ya no sé es exactamente igual, ¿verdad? Porque hay un factor ahí que afecta, ¿no? Es la derivada parcial con respecto de teta. Esa en estricto sentido, por sí misma, no es una derivada direccional, ¿verdad? Pero si la dividimos por 1 entre rho cero, entonces sí, este número sí es una derivada direccional. Y por eso mismo, ¿verdad? Dado que son derivadas direccionales, entonces son derivadas o números que se obtienen de evaluar la derivada en estos vectores, ¿verdad? Que estos vectores forman una base ortonormal de R2, y eso es una buena noticia, ¿verdad? Porque entonces sí tenemos forma de expresar a la derivada en alguna base, ¿verdad? Pero ojo, ¿verdad? Recuerden que entonces esta matriz de 1 por 2 o este vector son una representación de la derivada, ¿verdad? Son una forma de representar a la derivada, pero en esta base, ¿verdad? Ya no es la base canónica, ¿no? Y esta base, bueno, tenemos la suerte de que sí sea una base ortonormal, y eso pues es muy buena noticia, ¿no? Eh, de hecho, eso ya permite, pues, en cierto sentido, evaluar las derivadas, ¿verdad? Entonces, mire, con lo que quería terminar es con un ejemplo de cómo usar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplito y ver cómo podemos usar esta, esta, este, esta forma de calcular la derivada, ¿no? Entonces, miren, vamos a ver, bueno, antes de eso, de hecho, fíjense que como ya tengo los valores o una forma de representar a la derivada, ya sea con esta matriz o con este vector, en una base ortonormal, pues incluso puedo recurrir a las fórmulas de cambio de coordenadas, ¿no? Entre dos sistemas ortonormales. Entonces, por ejemplo, ya habíamos visto cómo intercambiar si una matriz o un vector, ¿verdad? Tiene coordenadas
X' y Y' en una base ortonormal, E1', E2', ya habíamos calculado formas de encontrar sus coordenadas, por ejemplo, en la base canónica, ¿no? No sé si se acuerdan, pero bueno, estas son una de las fórmulas de cambio de base, de cambio de coordenadas, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, fíjense, aquí está padre, ¿no? Porque aun cuando no podemos calcular directamente, por ejemplo, esta derivada parcial con respecto de x en un punto, porque la función f no está dada en términos de las coordenadas x y y, con estas reglas de cambio de coordenadas, ¿sí? Sí podemos saber cuánto vale esta derivada parcial, ¿no? Simplemente haciendo este cambio de coordenadas, tanto para la derivada parcial de f con respecto de x como la derivada parcial de f con respecto de y, ¿no? Entonces, ya también tenemos una forma de ver al vector que representa la derivada en la base canónica, ¿verdad? Entonces ya podríamos calcular también la derivada usando este vector que es el que llamamos el vector gradiente, ¿no es cierto? Entonces, pues esto resuelve un problema importante, aun cuando estas derivadas no se puedan calcular directamente, con esto que hicimos, ¿verdad? Calculando estas derivadas que sí son las que podemos calcular, estas derivadas parciales, entonces podemos rescatar, ¿verdad? ¿Quiénes son la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada parcial con respecto de y? ¿No es cierto? ¿Sí está bien? Entonces, pues ya tenemos resuelto el problema, ¿no? Para calcular la derivada, ya sea en esta base ortonormal, ¿verdad? Y ya sea en esta base ortonormal o en la base canónica, ¿verdad? Porque tenemos forma de rescatar estas derivadas parciales. Entonces, miren, la idea es que veamos un ejemplito. ¿Por qué es útil esto? Quiero mostrarles con un ejemplo por qué es útil saber estas cosas. Y bueno, algo análogo va a suceder con las funciones de R3 en R y las coordenadas cilíndricas y esféricas, ¿verdad? Algo análogo podemos construir. Pero miren, vamos a ver un ejemplo en R2. Entonces, miren, de entrada, supónganse que tenemos esta función. Esta función está dada en términos de coordenadas cartesianas, todo está bien. De entrada, podríamos calcular todo, ¿no? La derivada parcial de f con respecto de x, con respecto de y, calcular la derivada sin ningún problema. Ahora, el único problemita es que la expresión de esta función, pues sí está un poco elaborada, ¿no? Y calcular las derivadas, pues se pone un poco elaborado, ¿no? Y hay una manera de que nos simplifiquemos el problema, ¿verdad? Porque fíjense, esta función, si la expreso en coordenadas polares, resulta que es mucho más sencilla, ¿no? Si recordamos quiénes son, bueno, supónganse que nos planteamos el problema de calcular no solo la derivada, sino la derivada direccional de esta función en la dirección de este vector u en el punto 1,1, ¿no? Entonces, bueno, pues pareciera que hay que hacer un poco de cuentas, ¿no? Calcular las derivadas parciales de esta función con respecto de x, con respecto de y, evaluarlas en 1,1 y luego multiplicar producto punto, ¿verdad? Es decir, hay que hacer un poco de talachita, sobre todo el cálculo de las derivadas parciales. Pero eso se puede evitar, ¿verdad? Eso se puede evitar y eso es lo que sucede en muchos problemas, sobre todo, por ejemplo, los físicos. Hay funciones que prefieren, porque son mucho más sencillas, expresarlas no en términos de coordenadas cartesianas, sino expresarla en términos de coordenadas polares, por ejemplo, o de coordenadas cilíndricas o esféricas. La expresión en este tipo de coordenadas es mucho más sencilla y más manejable que en términos de coordenadas cartesianas. Entonces, por eso es importante saber calcular las derivadas o todas estas cosas, las derivadas direccionales, en esas otras coordenadas. Y miren, y esto es un ejemplo que les quiero mostrar, ¿no? Entonces, observemos esto, fíjense, que f tiene una expresión mucho más sencilla en coordenadas polares, puesto que en coordenadas polares, este factor x cuadrada más y cuadrada representa a ρ, y el ángulo θ se puede ver justo como el arcotangente de y entre x, ¿no es cierto? De tal manera que efectivamente, si yo escribo a la función f en términos de las coordenadas polares de un punto,
la expresión de la función es mucho más sencilla, ¿verdad? Sí, está claro, ¿no? ¿Verdad? Calcular las derivadas parciales con respecto de rho y con respecto de teta de esta función es mucho más sencillo que calcularlas para estas, ¿verdad? En sí, incluso hasta desde el punto de vista computacional y cosas de ese estilo, pues este problema es mucho más sencillo. Entonces, miren, si la tenemos así, pues entonces, y bueno, por otra parte, el punto 1,1, sus coordenadas polares son estas, ¿verdad? Son ρ0, θ0, que es igual a raíz de 2, que es la norma del vector, y el ángulo que es pi cuartos, ¿verdad? El 1,1 está a un ángulo de pi cuartos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pues el problema entonces se traduce en calcular la derivada de esta función que está expresada en términos de coordenadas polares en este punto, ¿verdad? En este punto que tiene estas coordenadas polares. Y bueno, pues entonces con lo que ya hicimos, pues calcular estas derivadas parciales es mucho más sencillo, ¿sí? Evaluarlas en el punto x0 que estamos tomando, pues también da valores muy sencillos, ¿no? Y entonces, fíjense, precisamente por las ecuaciones de cambio de coordenadas, pues ¿qué es lo que nos dicen? Que, por ejemplo, podemos calcular ahora la derivada parcial de f con respecto de x en el punto x0, pues usando estas fórmulas, ¿verdad? Y entonces, pues, estos cálculos son bastante más sencillos. Aquí están los cálculos para la derivada parcial de f con respecto de x, ¿verdad? Y nos da este valor, y la derivada parcial de f con respecto de y en ese mismo punto, pues es mucho más sencillo los cálculos, nos da esto, de tal manera que ahora sabemos, en coordenadas cartesianas, en la base canónica, ¿verdad? Pues sabemos que la derivada direccional de f con respecto de u, aquí, pues se calcula de esta manera, ¿no? Como el gradiente de f en x0, que son el formado por estos dos, punto u, y bueno, si hacemos el producto punto, pues ahí está. Y ya está, ¿verdad? Se acabó, ¿no? Tan, tan, se acabó el problema, se acabó mucho, mucho, muy rápido, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ya sabemos cuánto vale la derivada direccional rápidamente, ¿no? Sin necesidad de hacer demasiados cálculos, ¿se dan cuenta? Entonces, ahora, hay otra opción, fíjense, hay otra posibilidad. De hecho, lo quiero hacer para que, ¿qué tal si no recurro a estos cambios de coordenadas? Es decir, me quedo con la representación de la derivada, ¿sí? Me quedo con la representación de la derivada en la base que tenía, ¿no? En esta base, ¿sí? Y entonces lo único que tengo que hacer es ahora mejor escribir el vector u en el que yo quería calcular la derivada direccional, escribir sus coordenadas en esta base, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son las coordenadas de este vector en la base con la que estoy trabajando? Que es esta, que es en la base en la que de entrada tengo la representación de la derivada, ¿no? Entonces, basta con que haga eso, ¿verdad? Otra vez, las ecuaciones de cambio de coordenadas son exactamente las mismas, ¿verdad? Sí, análogas a las que vi para las derivadas parciales. Entonces, U1' es eso y U2' es 0. Entonces, este vector, el vector U, en esta base tiene coordenadas 1,0. Y entonces ahora la derivada direccional la puedo ver de esta forma. Todo lo hago en esa otra base ortonormal, ¿verdad? El gradiente de esta función f en el punto x0 en la base ortonormal rho y θ es este vector, ¿verdad? Recuerden, no nada más son las derivadas parciales, sino también es ¿verdad? Punto u, ¿no? Pero bueno, u en esa base ortonormal tiene coordenadas 1,0, hago el producto punto y tan tan, llegamos exactamente al mismo resultado, ¿verdad? También muy rápido. ¿Están de acuerdo? ¿Todo bien hasta ahí? ¿De acuerdo? Como era de esperarse, pues llegamos al mismo resultado, ¿verdad? La derivada direccional, pues vale siempre pi cuartos, ¿no? Los dos caminos, ya sea que nos quedemos en la base ortonormal original, ¿verdad? La base ortonormal esta, rho, θ, ¿sí? Y simplemente entonces cambiamos cuáles son las coordenadas del vector u a esta base y pues aplicamos directamente la fórmula, ¿verdad?
la forma en que se calcula la derivada direccional a través de de la derivada. O, si prefieren, pues entonces, como lo hice al principio, encontramos quién es este vector, ¿verdad? Que también lo podemos hacer y también llegamos rápido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien, chicos? Y algo como eso se puede hacer fácilmente también con coordenadas cilíndricas y con coordenadas esféricas, ¿verdad? En R3, ¿sí? Y les digo, es muy útil, sobre todo pues, en física aparecen problemas en donde una función es mucho más fácil describirla en términos de ese tipo de coordenadas que en términos de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Y entonces por eso es importante saber encontrar tanto la derivada como las derivadas direccionales, el gradiente, encontrarlos en estos sistemas coordenados, ¿verdad? Poderlos calcular sin ningún problema. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí todo está bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Bueno, en realidad este era el último ejemplito que quedó pendiente, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que por ahí hagan el problema equivalente, por ahí vienen en los problemas del capítulo, hagan los problemas equivalentes tanto para las coordenadas cilíndricas como para las coordenadas esféricas, ¿sí? Que les pido que vean cómo se encuentra la derivada, ¿verdad? Y ojo, recuerden, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que estas derivadas parciales, ¿verdad? Cuando yo calculo las derivadas parciales con respecto de ρ y con respecto de θ, ¿sí? Sobre todo la segunda multiplicada por este factor, esta es una matriz que representa a la derivada en una cierta base, ¿verdad? Y esa base va cambiando conforme cambiamos de punto, ¿no? Si yo cambio de punto x0, entonces la base en la que estoy trabajando, estos vectores cambian, ¿verdad? Si cambio de punto, cambio de base, ¿sí? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso es diferente de lo que pasa con las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Las coordenadas cartesianas, pues no importa en qué punto estemos parados, siempre estamos trabajando en la base canónica. En este caso no, ¿verdad? Cuando trabajamos con otro tipo de coordenadas, en cada punto estamos construyendo una base ortonormal, que es la que nos ayuda a encontrar una representación en esa base de la derivada, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Bueno, entonces, con eso terminamos, ¿verdad? Con eso terminamos esta parte. Y ahora, pues bueno, lo que sigue es con, voy a cambiar las diapositivas. Ahora vamos a seguirnos con lo que sigue, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar las diapositivas y vamos a presentar las nuevas. Entonces, aquí estamos. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ya está. Y bueno, pues el tema que sigue vamos a hablar ahora de derivadas de orden superior, ¿verdad? A ver, y vamos a empezar. A ver, a lo mejor aquí no sé si sea prudente que empecemos una pequeña discusión sobre, pues, qué significaría, o de qué forma podemos hablar de derivadas de orden superior. Por ejemplo, hay algo así como, si yo tengo una función de Rn en R, hay algo así como que pudiéramos llamarle la segunda derivada, o qué implicaría calcular la segunda derivada de una función de Rn en R. ¿Cómo ven ese problema? Si yo les preguntara, a ver, ahora tratemos de definir la segunda derivada de una función de Rn en R. Por ahí hace unos días ya alguien había más o menos planteado este problema, ¿no? De qué significaría como calcular la segunda derivada y a qué nos enfrentamos. No, vamos a... Las direccionales, sí, vamos a ver, pero primero planteemos este problema, Jesús Omar.
¿sí? Sí, ¿verdad? Bruno ya lo había más o menos mencionado, porque fíjense que la primera derivada, si la vemos como función, a cada x que nos asocia. En cada x, la primera derivada nos asocia una función lineal, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, la derivada global, vista como función, resulta ser una función que a cada x en Rn le termina asociando una transformación lineal, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y entonces, híjole, pues eso como que ahí ya nos mete en problemas, ¿no? Porque eso de derivar el conjunto de las funciones lineales, ¿verdad? Tendríamos que ver qué pasa con ese conjunto y pues otra vez tendríamos que buscar conceptos de cercanía, de continuidad, pues todo un poco lo que hicimos en RN, hacer una norma, etcétera, ¿verdad? Hacer muchas cosas en el espacio de las funciones lineales, que sí se puede hacer, por cierto, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema mucho más grande, ¿verdad? Que se ve en otros cursos más avanzados y que por supuesto, pues ese no va a ser el enfoque que le vamos a dar nosotros, ¿no? Entonces, lo único que espero es que les quede claro que así como que en términos globales, intentar definir la segunda derivada global se ve complicado, ¿no? Se ve complicado y como que pues no va por ahí. Y fíjense que para hacer lo que queremos hacer, por ejemplo, pues las derivadas ya sabemos que se usan para cálculo de máximos y mínimos y cosas de ese estilo, ¿sí? Para funciones de Rn en R. Y bueno, eso sí lo vamos a poder hacer sin necesidad de recurrir a tener que hablar de la segunda derivada global y cosas de ese estilo, ¿no? Lo podemos hacer de manera más sencilla, que tiene que ver con generalizar el concepto de derivadas direccionales de orden superior o ni siquiera todas las direccionales, ¿verdad? Resulta que solo lo vamos a hacer para las derivadas parciales, aun cuando sí se puede hacer para derivadas direccionales generales, realmente solo lo vamos a necesitar para las derivadas parciales, ¿no? Que son al final del día las que no son útiles, ¿no es cierto? Entonces, si queda claro, pues, cuál es el problema en general, pues entonces eso explica por qué solo vamos a hacerlo para derivadas direccionales. Porque fíjense que eso sí es cierto, ¿no? A ver, esto sí es un poco más sencillo. Si yo tengo una función de Rn en R y tengo un vector unitario fijo, ¿verdad? Lo tomo fijo, pues la derivada direccional de f evaluada en x, en la dirección de u evaluada en x, eso sigue siendo entonces una función de Rn en R, ¿no es cierto? ¿Sí? A cada x le asociamos este número real, ¿verdad? Entonces, si estas derivadas direccionales en la dirección de u existen para toda x en u, la derivada direccional en f la podemos ver como una función, nuevamente, de Rn en R, ¿no es cierto? Sí está claro eso, ¿verdad? Y entonces, si eso está claro, pues entonces a esta función, ¿sí? Como vuelve a ser una función de Rn en R, pues podemos hablar de todos los conceptos que hemos venido hablando para funciones de Rn en R. Incluso podríamos decir, entonces puedo a estas sacarles derivadas direccionales, ¿verdad? Puedo sacarles la derivada direccional de esta función en la dirección de otro vector, ¿no? Si me tomo otro vector unitario, pues podemos ahora preguntarnos por quién es la derivada direccional de esta función en la dirección del vector b evaluada en x, ¿no es cierto? Y creo que incluso hasta me podrían dar la definición sin ningún problema, ¿no? Este numerito debería ser un límite, que seguramente todo es cierto. Sí, está bien. Sí, está claro. Entonces, ahí sí tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Sí? Y lo importante es que esto, ¿sí? Vuelve a ser una función de Rn en R, ¿verdad? Y entonces tiene sentido todos los resultados, todos los conceptos anteriores. Entonces, en realidad les decía, no lo vamos a hacer así de general,
nos vamos a concentrar en las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto de xy, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una función en Rn y derivo parcialmente con respecto de xy, esta derivada parcial vuelve a ser una función de Rn en R, ¿verdad? Y por lo tanto, puedo volver a preguntarme por su derivada parcial de esta función con respecto a otra variable xj o con respecto a la misma xy, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Que de hecho, pues esto por definición, pues sería este límite, ¿no es cierto? ¿Verdad? Pues porque pues, esto que está aquí adentro, esta parcial de f con respecto de xy, pues es nuevamente una función de Rn en R. Y tiene todo el sentido entonces hablarnos de, o definir las derivadas parciales de esta función, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por cierto que esta notación es un poco incómoda, ¿verdad? Entonces, en lugar de escribir esto, ¿sí? Vamos a escribir esto, ¿sí? Y entonces fíjense que aquí el orden en el que aparecen estas derivadas parciales, estas parciales aquí, con respecto de xy, con respecto de xj, van a ser muy importantes, ¿verdad? La interpretación de esto, número que estoy definiendo y que se lee como la doble parcial de f, primero con respecto de xy y luego con respecto de xj, aquí vamos a leer la notación como si fuéramos árabes, ¿verdad? ¿Sí? De la derecha hacia la izquierda. Así se lee, y esto entonces por definición va a ser justo el límite que escribimos acá arriba, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí está bien? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Entonces, bueno, pues les digo, no vamos a usar esta notación, a veces si hace falta la escribiremos, pero por lo general escribiremos así, pero entonces aquí es muy importante el orden, ¿verdad? Muy, muy importante el orden en que estén escritas estas derivadas parciales. Ahora, miren, bueno, vamos a ver, bueno, en general voy a hacer la definición general, ¿no? De lo que es la segunda derivada. Entonces, miren, tomemos una función, ¿no? Supongamos que está definida en un abierto, supongamos que en un punto x0 de este conjunto, en una vecindad, las derivadas parciales con respecto de xy existe para todo punto acá, ¿verdad? Es decir, que esta función, cuando menos está definida en una vecindad del punto x0, ¿no? Entonces, si las derivadas parciales de f con respecto de xy en x, cuando menos sí existen para todo una vecindad del punto x0, vamos a definir lo que se llama la segunda derivada parcial de f con respecto de xy y respecto a xj. En ese orden lo vamos a leer, ¿verdad? Y que lo vamos a denotar de esta manera, ¿sí? Y se define como la derivada parcial de esta función con respecto de xj en el punto x0. Es decir, así, ¿verdad? Como ya lo había dicho, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, fíjense que en el caso particular en que vuelvan a derivar con respecto de la misma coordenada, ¿sí? Es decir, que xj es igual a xy, la notación que se suele usar en lugar de escribir la parcial de xy y la parcial de xy, es escribir la doble parcial con respecto a la parcial de xy al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y a eso le vamos a llamar la segunda derivada parcial de f con respecto de xy, nada más, ¿verdad? Sí está claro, hasta ahí la notación y la definición. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, esto básicamente son definiciones muy sencillas y simplemente ponernos de acuerdo en las notaciones, ¿verdad? Nos estamos poniendo de acuerdo en la notación que vamos a usar. Entonces, miren, pues un ejemplito muy sencillo, ¿no? Un ejemplito muy sencillo para calcular lo que se llama derivadas parciales de orden superior, ¿no? Por ejemplo, derivadas de orden 2, derivadas parciales de orden 2. Bueno, pues si tomo esta función así de sencillita, pues, por ejemplo, la primera derivada parcial con respecto de x es esta función, ¿verdad? Espero que haya yo derivado bien, ¿sí? Y con respecto de y son estas, ¿no? Sí, está claro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y
Entonces, fíjense, ahora podemos derivar esta función, ¿sí? La parcial de f con respecto de x, volverla a derivar con respecto de x y con respecto de y, ¿verdad? Y si calculo esas derivadas, la derivada de esta función con respecto de x es lo que llamamos la segunda derivada parcial de f con respecto de x al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, pues esa sería, este término como no depende de x se cancela y aquí pues es la derivada del coseno, que es menos y seno, y análogamente esta, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? De manera sencillita. Y análogamente, ¿no? Si ahora derivo esta función con respecto de x y con respecto de y, pues bueno, por ahí van a ver que pues está bien derivado, ¿no? Y una cosa que hay que observar, estas que están aquí, estas derivadas, se les llaman derivadas cruzadas o derivadas mixtas, ¿verdad? Cuando es primero con respecto de y luego con respecto de x, o la derivada primero con respecto de x y luego con respecto de y, a eso se les llaman de las derivadas cruzadas o mixtas. Y bueno, no sé si observaron que en este caso, para esta función que tengo aquí, estas derivadas, las derivadas cruzadas, dio lo mismo. Es decir, no importa en qué orden haya derivado. Si primero haya derivado con respecto de x y luego con respecto de y, o al revés. Y esa es la pregunta, ¿verdad, Bruno? La pregunta es si siempre pasa eso, ¿verdad? ¿Conmutan? Pues no, ¿verdad? Resulta que no siempre da lo mismo, ¿sí? Resulta que no siempre da lo mismo, ¿sí? Aquí fue porque trabajamos con funciones muy bonitas, ¿verdad? Muy, muy bonitas. Pero ustedes van a probar en los problemas, van a ver, les damos un ejemplo, que les pido que probemos, que prueben, un ejemplo de una función en donde las segundas derivadas parciales cruzadas no son iguales, en un punto cuando menos, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, resulta que no siempre son iguales, ¿verdad? Aquí, con este ejemplo, sí funcionó, que resultaron iguales, pero no siempre son iguales. Entonces, hay un teorema muy importante, ¿sí? Que se usa luego con mucha frecuencia, porque sí resulta que es muy importante saber cuándo el orden de derivación se afecta, ¿verdad? O cuándo podemos saber condiciones suficientes para que estemos seguros que el orden de derivación no afecta, ¿verdad? Que vamos a obtener siempre lo mismo. Y entonces, pues hay un teorema muy, muy conocido y muy útil, que se conoce como el teorema de las parciales cruzadas, ¿verdad? Sí, que dice lo siguiente: ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan para que sí podamos estar seguros que las derivadas parciales cruzadas son iguales? Ah, bueno, pues mire, entonces, supónganse que tenemos una función de Rn en R y escogemos dos coordenadas, la coordenada I y la coordenada J, ¿no? Tenemos un punto x0, una vecindad con centro en ese punto totalmente contenida, ¿sí? Y entonces las hipótesis van a ser las siguientes. Si las segundas derivadas parciales cruzadas con respecto de xy y con respecto de xj, ambas, ¿verdad? Primero con respecto de xy y luego con respecto de xj, y primero con respecto de xj y luego con respecto de xy, existen cuando menos en una vecindad del punto, y son continuas en el punto x0, ¿sí? Si sí existen estas derivadas cruzadas en todos los puntos de esta vecindad y resultan solo continuas en el punto x0, entonces sí se puede asegurar que en el punto x0 son iguales. ¿Estamos? Ese es un resultado muy importante, ¿sí? Que es lo que vamos a probar. No, fíjate que Jesús Omar, el contraejemplo no es tan bizarro, ¿verdad? Sí, las condiciones son muy leves, ¿verdad? Sí, pero no es tan bizarro. No recuerdo qué problema es. Basta con que las segundas derivadas parciales sí existan y no sean continuas, ¿verdad, Sirgi? Ese es el punto, ¿no? Bueno, no es suficiente, ¿eh? Porque puede que, a pesar de que no sean continuas, puede que las derivadas parciales sí coincidan, porque esta condición solo es una condición suficiente, no necesaria, ¿verdad? Vean que este teorema solo me habla de condiciones suficientes. Es suficiente con que existan en toda una vecindad
y sean continuas en el punto X0 para que sean iguales. Pero el hecho de que sean iguales, en general, no garantiza que las segundas derivadas parciales tengan que ser continuas. ¿Sí está claro eso? Recuerden, esto solo es una afirmación que da condiciones suficientes, pero no son necesarias, ¿verdad? ¿Sí está bien? Es un poco como el problema, como el teorema de la existencia de la derivada, ¿no? Que basta con que las derivadas parciales existan y sean continuas en el punto. Eso garantiza que la función es derivable, pero si es derivable no tiene por qué ser cierto lo recíproco, ¿verdad? No tiene por qué ser cierto que las derivadas parciales tengan que ser continuas en el punto en cuestión. Sí, se acuerdan, ¿no? Recuerden, estas solo son condiciones suficientes, pero no necesarias. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok. Entonces, bueno, pues la idea es probar este resultado, ¿sí? Y miren, la prueba parece técnicamente difícil, pero no es tanto, miren. Vamos a hacer primero una observación. Si yo tengo 4 puntos, ¿sí? Si yo tengo 4 puntos y hago esta evaluación, evalúo una función en x3 y la resto f en x2, y luego a esa diferencia le resto f evaluado en x4 menos f en x1, ¿sí? Es algo así como tomar la diferencia esta menos esto, menos este menos este, pues resulta que es igual a tomar f en x3 menos f en x4 menos f en x2 menos f en x1. Si ustedes se dan cuenta, esta diferencia es igual a esta diferencia. Si se dan cuenta, lo único que intercambia es el papel, ¿sí? Estos dos términos se intercambian de lugar, ¿verdad? Y efectivamente son los mismos, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Sí está claro, chicos? Que eso pasa, ¿sí? Esta diferencia es igual a esta, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad? Y geométricamente es lo que dice, ¿verdad? Que si yo tomo f de x3 menos f de x2 y a eso le resto f de x4 menos f de x1, es lo mismo que tomar f de x3 menos f de x4 y restarle f de x2 menos f de x1, que es lo que está escrito aquí, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí está claro? Entonces, eso es una observación muy importante. Eso sucede siempre, ¿verdad? Para tomar 4 puntos y una función evaluada en esos 4 puntos. Y ahí radica todo, fíjense, porque es como diferencias en una dirección y diferencias en otra dirección, ¿verdad? Que son el tipo de cosas cuando hacemos derivadas, ¿no? Y ahí como que esa es la clave de todo este resultado de las parciales cruzadas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a tomar una bola de radio R con centro en el origen, ¿sí? Del mismo radio que existe acá, que nos dice que existe con centro en X0, ¿sí? Me voy a tomar vectorcitos en esa bola con centro en el origen. Y, bueno, cabe observar que si yo tomo un vectorcito aquí, entonces estos vectores que están acá, el X0 más H1EI más H2EJ, el X0 más H1EI y X0 más H2EJ, ¿sí? Todos estos puntos siguen perteneciendo o caen en la vecindad de radio R con centro en X0, ¿sí? Ahorita, si quieren geométricamente lo vemos, son estos puntitos, ¿verdad? Tomo X0, ¿sí? Tomo H1 en una dirección EI, ¿de acuerdo? Y luego a ese le sumo H2 en la dirección EJ, y este otro punto no es más que tomar X0 más H2 en la dirección EJ, ¿de acuerdo? Entonces, estos 4 puntos siguen cayendo en la bola. Bueno, el centro es X0, ¿verdad? Y estos otros 3 puntos siguen cayendo en la bola de radio R con centro en el X0, ¿verdad? Si el vector H1, H2 estaba en la bola de radio R con centro en el origen, ¿verdad? Sí, está claro eso también geométricamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Entonces, miren, vamos a definir, ¿verdad?
Por eso me tomé esta vecindad, ¿sí? X0 siempre es el centro. Sí, X0 es el punto donde queremos probar que las derivadas cruzadas son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero si tomo esta vecindad y tomo vectores en esa vecindad, sobre esta vecindad, ¿verdad? Voy a definir una función que depende de H1 y H2. Y es justo ¿quién? Fíjense, es justo evaluar F en los 4 puntos, ¿verdad? En los 4 puntos que me tomé aquí, ¿sí? Y es evaluar, tomar la diferencia F menos F de este punto menos F de este punto, menos F de este punto, menos F de X0. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esa es la función H, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que les escribí yo aquí arriba. ¿Estamos? ¿Sí? Geométricamente, esta función H, ¿de acuerdo? Es evaluar F aquí menos F acá, menos F aquí menos F en X0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa va a ser mi función H, definida para cualquier H1 y H2, ¿verdad? Entonces, miren, ahora, si yo tomo un H1 y H2, en particular, tomo tal que ni H1 ni H2 sean 0. ¿Sí? Voy a tomar puntos que, es decir, ni H1 ni H2 son 0. Es decir, no tomo un cuadrilátero de a de veras, ¿verdad? ¿Sí? Tomo 4 puntos de a de veras, ¿no? Tanto H1, un punto para acá como un punto para acá arriba, ¿no? ¿Sí? H1 y H2 no son 0. Entonces, miren, voy a definir una función, otra función, ¿sí? Que, a ver, ahorita el dominio ahorita lo ven, quién es el dominio, pero lo importante es que vean quién es G. G, la voy a definir, es una función de los reales en los reales, ¿sí? Y algo así como que voy a dejar fija un H2, ¿verdad? Voy a dejar fijo el H2 y lo que voy a mover es el H1, ¿de acuerdo? Es como evaluar, tomar un punto, X, en lugar de H1, es tomar un valor X, ¿verdad? ¿Sí? Es tomar estos puntos, ¿sí? El punto X0 más XEI más H12J, ¿sí? Es menos F en este punto, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Geométricamente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es G? G es la función que me da las diferencias entre los puntos de estos segmentos, ¿verdad? De estos segmentos, ¿de acuerdo? ¿Sí está claro? Esa es la función G. ¿No? ¿Sí la ven claramente? Y fíjense, si les queda claro, entonces la función H se puede escribir en términos de esta función G, ¿verdad? Porque, ¿qué quedamos? Que H era F en este punto menos F en este punto, menos F en este punto menos F en este punto. Ah, pero esta diferencia, esta menos esta, si se dan cuenta, es como evaluar G en H1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esta diferencia, F de este menos F de este, es como evaluar G haciendo X igual a 0. ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro o ya se me perdieron? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, o sea, simplemente G es como hacer las diferencias en los puntos de aquí, un punto de acá con un punto de acá, para cada X, ¿verdad? Y si X varía desde, si tomo X en H1 y X en 0, igual a 0, pues es tomar estas diferencias. Es decir, yo puedo, la función H que definí, la puedo ver como G de H1 menos G de 0, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Sí está bien hasta ahí? Ok, bueno. Ahora, ustedes van a probar también en un problema, en el problema 2, de hecho a lo mejor ya lo probaron, espero que ya hayan probado, hecho el problema 2 del capítulo, ¿verdad? De este capítulo, que esta función G que definí sí es derivable, ¿verdad? Que la función G que definí sí es derivable con respecto de X, ¿verdad? Y que su derivada, ¿sí? Pues no es más que calcular la derivada parcial de F con respecto de la variable XY, ¿verdad? Porque solo en esta dirección estoy haciendo cambios, ¿verdad? Entonces, espero que ya ustedes hayan probado
que esa función g sí es derivable, ¿verdad? En todo ese intervalo y que su derivada se calcula de esta manera para cualquier punto x. Sí lo hicieron. Espero que ya lo hayan hecho, chicos. Ese es el problema 2. Bueno, entonces, bueno, pues esta diferencia, pues ¿qué les recuerda? Esta diferencia g de h1 menos g de 0 para una función derivable, pues ¿qué teorema evoca para una función de los reales en los reales? ¿En qué función pensamos? ¿En qué teorema? El teorema del valor medio, ¿verdad? Inmediatamente, ¿no? Entonces, por el teorema del valor medio para funciones, existe, ¿no?, una xi entre 0 y h1, entre 0 y h1. Aquí el h1 que dibujé, aquí hice en este dibujito, es positiva, ¿verdad? Pero pude haber tomado un h1 negativa, ¿eh? Entonces, el vectorcito sería para acá, ¿verdad? ¿Sí? Si te hubiera tomado h1 negativa, hubiera estado para acá, o si h2 es negativa, pero siempre es un cuadrilátero, ¿verdad? Entonces, aquí en el dibujito, pues lo ilustré con h1 y h2 positiva, pero pueden ser negativas también, ¿verdad? Por eso es que aquí pongo en general esto, ¿verdad? Aplicando el teorema del valor medio, pues lo que sé es que xi está entre 0 y h1, y eso lo que garantiza es que el valor absoluto de xi siempre es menor que el valor absoluto de h1, ¿verdad? Pero bueno, el teorema del valor medio que me asegura que pues esta diferencia se puede ver como la derivada de g en una xi, con estas características, por la longitud del intervalo, ¿verdad? Por h1. ¿Estamos? Y bueno, pues la derivada de g en xi, pues se calcula de esta manera, ¿no? ¿Estamos? ¿Estamos? Entonces, esta función h, para este valor h1 y este valor h2, se puede escribir de esta forma, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Ok, pero ahora quiero que recuerden, fíjense, esta es una función, a final de cuentas es la función que se llama parcial de f con respecto de xi, evaluada en este punto, menos la misma función evaluada en este punto. Pero observen que este punto y este punto solo difieren en su coordenada j. Es decir, si ustedes toman la diferencia de este punto y la diferencia de este punto, solo les queda h2 por ej. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Entonces, si están de acuerdo en eso, recordarán que hicimos una especie de teorema de valor medio, ¿verdad? Para funciones de Rn en R, ¿sí? Que involucraba cómo es la diferencia de dos funciones evaluadas en puntos que difieren solo por una coordenada. ¿A qué debería de ser igual esto, chicos? Esta diferencia de derivadas parciales. Solo difieren en la coordenada j, ¿verdad? ¿Sí? Solo difieren en la coordenada j. Entonces, ¿a qué debería de ser igual esta diferencia? Es algo que vimos para un teorema de valor medio para funciones de Rn en R. ¿A qué debería de ser igual eso? ¿Sí lo recuerdan? A ver, alguien que me diga, ¿a qué debería de ser igual esto? ¿Cómo se debería de poder calcular esta diferencia? ¿Sí? Les digo, piensen esto como una función, ¿verdad? Es una función de Rn en R evaluada en dos puntos, ¿verdad? ¿Sí? Que por cierto solo difieren en la coordenada ej. ¿De acuerdo? Todas sus demás coordenadas valen lo mismo. Entonces, esta diferencia debería de ser igual a ¿quién, chicos? ¿Cómo se podría calcular? Ya los perdí. Recuerden que vimos una especie de generalización del teorema del valor medio, ¿verdad? De hecho, lo hicimos en general para derivadas direccionales, ¿verdad? Y luego vimos el caso particular de las derivadas parciales. Entonces, no debería ser tan difícil que ustedes me dijeran a qué es igual esta diferencia o cómo se puede escribir esa diferencia. ¿Sí? Exacto, era la diferencia, la derivada parcial, ¿verdad? Es la derivada parcial de esta función, la parcial con respecto de ¿quién? Con respecto de xj, ¿verdad? ¿Sí? Evaluada en algún punto intermedio, ¿no es cierto?
multiplicada por la longitud, ¿no? O por la diferencia entre los puntos, que la diferencia entre los puntos solo es h2, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que hablar de la derivada parcial con respecto de xj de esta función, pero eso es lo que llamamos la doble parcial, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Aquí está la explicación, ¿verdad? Es el segmento que une estos puntos, la diferencia de esos puntos solo está en la dirección EJ, entonces calculamos por el teorema del valor medio para las derivadas parciales aplicada a esta función, ¿verdad? ¿Sí? Pues existe un punto entre 0 y h2, ¿verdad? ¿Sí? Tal que ¿qué? Tal que, bueno, esta diferencia de derivadas parciales es la derivada de esta función con respecto de xj en un punto intermedio, ¿verdad? Un punto eta por ej, ¿no es cierto? Multiplicado por h2, ¿verdad? Este h1 ya lo teníamos, ¿verdad? Y entonces queda de esta manera, ¿verdad? ¿Sí está claro? Entonces, esta diferencia, la puedes escribir de esta manera, ¿verdad? ¿Sí está claro, chicos? Es fundamental que entendamos esta parte, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que podemos asegurar? Entonces, de aquí podemos concluir, fíjense, y ahora, tanto xi y eta están entre H1 y H2, ¿verdad? Tanto esta xi como esta eta están entre H1 y H2, de tal manera que si H1 y H2 tendiera a cero, entonces esta pareja también tendería al 0, 0, ¿no es cierto? Sí, está bien también, ¿verdad? Porque pues, estos son puntos intermedios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces siempre están entre 0 y H1 o H1 y 0, ¿verdad? Entonces observen que pasando, si divido, ¿verdad? Si este factor H1, H2 lo paso dividiendo, pues entonces lo que estoy diciendo es que este cociente, ¿verdad? Tiene su límite cuando H1 y H2 tiende al 0, 0, pues es lo mismo que calcular este límite, ¿verdad? Pero si estábamos pidiendo por hipótesis que la doble parcial de f con respecto de xy, con respecto de xj, y la otra, ambas fueran continuas, pues este límite sí existe, ¿verdad? Porque este punto pues tendería al punto x0, porque tanto este como este se van a cero, ¿verdad? Entonces, esta expresión tiene límite y su límite sería esta doble parcial. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, chicos, eso es importante que me digan si sí está claro o ya los perdí. ¿Todo bien? ¿Qué parte, Silgi? ¿Qué parte es la que no está clara? Ah, bueno, mira, a ver, sí está claro que este cociente es igual a esta expresión, ¿verdad? Exacto, Leonardo, exacto. Exacto. Sí, sí, está claro que este cociente es igual a esta expresión, ¿no? Ok, ok. Entonces ahora, si el H1 y el H2 tienden al 0, 0, estos puntos también tienden al 0, 0, ¿verdad? Porque recuerda que estos puntos, uno de ellos dependió de quién es H1 y el otro dependió de quién es H2, ¿verdad? Y los arrastran, ¿verdad? Si este se va al 0, 0, pues entonces estos también se van al 0, 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tomar este límite cuando H1 y H2 tiende al 0, 0 es lo mismo que tomar el límite de esta expresión cuando xi y eta también se van al 0, 0, ¿verdad? Pero si xi tiende a 0 y eta tiende a 0, ¿verdad? Este vector, pues nada más tiende al punto x0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Todo este vector tiende al x0, y como esta función estamos diciendo que es continua, por eso su límite es continua en el punto x0, pues por eso su límite es esto, ¿verdad? ¿Sí está claro? Y ahora, como dice un poco Leonardo, ¿verdad? Ahora lo vamos a hacer al revés. ¿Está, Irán? ¿Esta diapositiva? Ok.
Entonces, si yo paso dividiendo, ¿verdad? Si paso dividiendo, pues ya está, ¿verdad? ¿Está claro? Ujú. Y como dice Leonardo, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que hemos probado hasta ahorita es que este cociente tiene límite y su límite es este, ¿verdad? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es calcular este mismo límite y ver que es igual a la otra doble derivada parcial, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues expresando a h de la otra manera, ¿verdad? Dado que h era una diferencia de diferencias, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ahora lo vamos a ver al revés, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que la diferencia, la primera que hicimos de h era este menos f en aquí menos f acá. Bueno, pues también se puede escribir de la otra manera, ¿verdad? ¿Sí? Ahora se puede escribir como h evaluado aquí menos h evaluado acá menos f evaluado aquí menos f evaluado acá, ¿verdad? Sí, otra vez. H es, también se puede ver como f evaluada en este punto menos f evaluada en este punto menos f evaluado aquí menos f evaluado en x0. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Que es la primera observación con la que empecé, por eso les decía que ese era todo el meollo del asunto de esta prueba, ¿verdad? ¿Sí? Intercambié las diferencias, ¿verdad? En lugar de tomar diferencias este menos este y menos este, ahora las hago al revés y son lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Y pues, ¿qué creen? ¿Ahora qué voy a hacer? Bueno, pues ahora voy a definir diferencias así, ¿verdad? Estas menos estas, ¿no? Voy a definir esta función g tilde, ¿no? Voy a definir g tilde de x, tomando diferencias f evaluada aquí menos f evaluada acá para cualquier x, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Para cualquier x. Ahora como yéndonos en la dirección del vector EJ, ¿verdad? ¿Estamos? Y entonces, fíjense, esta función ahora está definida en este intervalo, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Exacto. Y ahí solo son pues que difieren en x y, exacto, ¿verdad? Entonces, fíjense, con esta función, ahora la h mayúscula, evaluada en h1 y h2, ahora se puede ver como esta diferencia, ¿verdad? Sí. Y esta función, ¿sí? Esta función, ¿quién es la derivada de esta función g tilde? Otra vez, ¿no? Por el teorema del valor medio, para las funciones de R en R, esta diferencia es la derivada de g tilde en algún punto. Pero la derivada de g tilde, pues por el mismo problema 2, pues es derivar ahora con respecto de quién. Es derivar con respecto de EJ, ¿no es cierto? Cuando yo derive g tilde, lo que voy a hacer es calcular derivadas parciales de f con respecto de xj, primero, ¿no? ¿Sí? Entonces, la derivada de g tilde es calcular las derivadas parciales de f primero con respecto de xj, ¿verdad? Porque ahí está la variación, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, por el mismo problema 2, la derivada de g tilde es esta diferencia de derivadas parciales, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora, estos puntos, ¿en dónde difieren? Estos puntos ahora difieren en la coordenada EI, ¿verdad? ¿No es cierto? Estos puntos difieren en la coordenada EI nada más, ¿de acuerdo? Y entonces, por el teorema del valor medio para las derivadas parciales, esta diferencia, pues es igual a ¿quién? A, otra vez, ¿verdad? Usando el teorema del valor medio para las derivadas parciales, esta diferencia es derivar ahora con respecto de x y, ¿verdad? Sí, a esta función, ¿no? En algún punto intermedio, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, pues me queda de esta manera. Y ahora este cociente, ¿verdad? Lo que concluimos, bueno, también observen que si H1 y H2 tienden a 0, tanto eta prima como xi prima, ¿verdad? También se van al 0, 0, ¿verdad? Porque tanto eta prima como xi prima están entre 0 y H1, ¿no? ¿De acuerdo? O H2. Entonces, este vector se sigue yendo al 0, 0 si este vector se va al 0, 0, ¿verdad? De tal manera que es el límite de este cociente ahora se puede ver como el límite de esta expresión, ¿verdad? ¿Sí?
pero pues este vector ahora tiende al vector x0 y como la otra segunda derivada parcial también es continua, pues este límite también vale esto, ¿verdad? ¿No? Y ya está, ¿verdad, chicos? Pues el límite es único, pues entonces ya está, ¿verdad? Son iguales. ¿Cómo ven, chicos? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Está padre, ¿no? Y si se dan cuenta, todo es a partir de un hecho esto de las diferencias, ¿verdad? Tomar diferencia, este menos este, es lo mismo que tomar este menos este, ¿verdad? Ahí está todo el medio del asunto. Bueno, y claro que usamos potentes resultados, ¿verdad? Pero la idea fundamental está ahí, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos este resultado que es el teorema de las parciales cruzadas. ¿Estamos? Muy bien, chicos. Bueno, miren, a ver, yo quería, déjenme, creo que aquí voy a parar la grabación para que hablemos del sábado. Entonces, voy a tener la grabación.